Soy Valdés Argueta Valeria Melanie y este es el video en donde muestra la síntesis de la unidad 1 de la materia de ecología política. Y bueno, vamos a abordar las críticas a los informes IPCC. Asimismo, vamos a relacionarlas con los conceptos de Enrique Leff. Es importante reconocer que los informes del IPCC, desde mi punto de vista, solamente se consideran las soluciones a corto o mediano plazo, porque en sí no se están tomando acciones inmediatas y también acciones realistas. Considero que muchas de ellas son extremas. En parte, sí, una solución es que lo tomemos ya, hagamos cambios extremos, pero hay que tomar en cuenta que no todas las personas, todos los políticos, todos los empresarios tienen esa racionalidad ambiental de pensar más en la naturaleza y en vez de pensar en el dinero. Entonces tenemos que hacer una evolución de nuestro raciocinio en relación con la naturaleza y tenemos que cambiar todos esos conceptos de la racionalidad moderna, que es lo que ha causado la crisis climática, y cambiarlos por una racionalidad ambiental en donde no rija el capitalismo ni el consumismo extremista, en donde estemos más ligados con la naturaleza, donde la respetemos, la valoremos. Y también considero que en los informes del IPCC no se toman en cuenta soluciones para los refugiados climáticos. En dado caso de que suceda alguna inundación, algún desastre natural, alguna catástrofe, en estos convenios no se menciona sobre qué es lo que se va a hacer con todas las personas que lleguen a ser afectadas por estos desastres naturales. Que bueno, en sí el término desastres naturales no es correcto según científicos, debido a que pues todos estos el cambio climático y desastres entre comillas naturales han sido provocados por nosotros los seres humanos, con todo nuestro pensamiento antropocentrista. Entonces debemos de cambiar hoy en día pues esos pensamientos, esas formas de pensar, esa forma de ver a la naturaleza como un recurso natural, es meramente económico. Entonces debemos de cambiar todas esas ideas que tenemos y todos esos paradigmas, romperlos, porque nos están llevando a toda esta crisis ambiental. También se me hace muy interesante cómo plantea Enrique Leff el concepto de racionalidad moderna, porque pues es prácticamente todo lo que como hemos actuado los seres humanos a lo largo de la historia, y de cómo nos hemos enfocado tanto en producir, en tener cada vez más y más, sin tomar en cuenta que el planeta tiene límites y que esos límites en algún momento los vamos a ver, y que van a acabar inclusive con la misma existencia humana y de otros seres vivos. Y otra de las críticas es acerca de que considero que los informes del IPCC plantean soluciones un poco extremas, que sí, viéndolo desde la racionalidad ambiental, pues deberíamos de tomar acciones así, deterministas, extremas, pero hay que tomar en cuenta que no todos los empresarios piensan como nosotros, o todos los políticos. Entonces, por donde deberíamos de empezar es por la educación ambiental, por implementar esa racionalidad ambiental en las escuelas, en los niños, enseñarles que deben de valorar y apreciar a la naturaleza, cuidar el agua, y poco a poco ir rompiendo todos esos paradigmas. Y también influye bastante en nuestras acciones día a día el hecho de que nos bañemos en menor tiempo, estaremos utilizando muchísimo menos agua,
o el hecho de que no consumamos tecnología, toda esa nueva tecnología nueva que sale día tras día, si todavía tenemos aparatos electrónicos que todavía sirven, funcionan y que cumplen pues con lo que necesitamos, y no ser parte, ser víctima de todo este sistema capitalista que solamente le interesa que la gente compre y compre y compre. Y también hay que tomar en cuenta lo de que muchos productos los hacen para que los desechen temporalmente, y así la gente vuelva a comprar. Entonces hay que saber muy bien a qué empresas estamos comprando nuestros productos, y también tratar de disminuir nuestra huella hídrica, nuestra huella ecológica, siendo consumistas muchísimo más conscientes. Otra de las críticas hacia los informes IPCC es que considero que es un lenguaje complejo, que debería de ser un lenguaje más sencillo para que todo el público pueda entender qué es lo que está pasando actualmente, y así esté más informada y la podamos volver más consciente, tener esa conciencia ambiental. Entonces, realmente estos informes considero que solamente los entienden por completo los que los hicieron. Inclusive a nosotros nos costó, como estudiantes, nos costó un poco de trabajo entender tantos conceptos, tanta información que tiene. También abarcaba temas científicos. Entonces considero que es importante traducir todos estos informes de una forma muchísimo más sintetizada y con un lenguaje más sencillo para que las personas puedan entender, y todo esto se pueda llevar a una escala muchísimo mayor para comprender esta crisis ambiental. Algo que también considero importante es que en los informes IPCC no se menciona tanto la tecnología, pero hay que entender que esta no es la solución a la crisis climática. Al contrario, desde 1950, cuando empezó todo el surgimiento de la tecnología, toda la gran aceleración en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología, fue cuando aumentaron los gases de efecto invernadero, aumentó la contaminación. Entonces esta crisis climática se volvió muchísimo más grande a partir de ello. Entonces por eso es importante que no consideremos a la tecnología como una solución, sino como también que forma parte del mismo problema. Otra de las críticas que también puedo observar en los informes es de que ahí se ve mucho las relaciones de poder. El hecho de que construyeran este informe tan importante, pues fue creado por científicos que fueron previamente seleccionados y que tienen la influencia, esa relación, ese poder de pues hacer este informe y de que tenga tanto impacto. Entonces creo que es importante que veamos quiénes son los que están detrás de este documento, y también por ello entendamos mejor cuáles son sus intenciones. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Realmente vamos a analizar quiénes son los que están detrás. Es súper importante. En el caso del informe de los océanos, ahí hay una científica que es muy reconocida, y me puse a investigar un poco sobre ella, y se ve una persona transparente, también activista, preocupada por los océanos. Entonces sí es importante ver quién está detrás de todos estos informes. También es importante mencionar que en los informes estos científicos piensan con la racionalidad moderna, porque dicen que se requiere dinero para solucionar los problemas ambientales, cuando realmente vemos que la raíz de todo esto y el cómo solucionar todo esto va más allá del dinero, sino en la comprensión, en el raciocinio, en el cambiar el paradigma de las personas. Pues como propuesta puede ser a través de la educación ambiental o también a través de la psicología ambiental,
Pero el problema realmente está en nuestra mente, en esa racionalidad moderna. Y por eso hay que tomar muy en cuenta de que cuando ya empiezan a pedir dinero, cantidades exageradas, hay que empezar a analizar realmente cuáles son las intenciones de todos estos informes y de las soluciones, porque hemos visto a lo largo de la historia con las relaciones de poder, la economía, el capitalismo, los políticos que muchas veces se quieren aprovechar de estas problemáticas, de estas crisis ambientales, crisis sociales, crisis civilizatorias. Entonces empiezan a pedir dinero para supuestamente solucionar los problemas, pero realmente nada más es por puro interés económico, y hay que acabar con eso. Por eso hay que estar muy alerta cuando se presentan esas situaciones, y el investigar como cuáles son las verdaderas intenciones de ciertos proyectos que piden dinero o que piden cantidades extremas de dinero. Pero realmente ahí sí hay que empezar a dudar, porque como ya mencioné, el cambio está en nuestra mente, en nuestro raciocinio, que es lo que tenemos que cambiar. Otra de las soluciones que los informes IPCC no recalcan a profundidad y que lo plantea Enrique Leff es lo del término racionalidad ambiental, que consiste también en que nos identifiquemos los unos a los otros, en que existe esa diversidad cultural en donde nos respetemos, en donde aceptemos al otro, porque cada quien tiene sus propias creencias, su propia cultura. Entonces, porque la diversidad es vida y hay que cambiar nuestro estilo de vida consumista por una vida mucho más sustentable, que disminuya ese consumo lo más que podamos, en donde solamente con que cubramos nuestras necesidades básicas. De hecho, considero que podríamos hacer un cambio en estos años radical, si nada más las personas nos dediquemos, enfoquemos a consumir solamente lo que necesitamos, nuestras necesidades básicas, es decir, alimento, vestido y educación. Ya cuando excede es cuando existe un gran problema. Y también es importante que lleguemos a un diálogo y a una convivencia mucho más armoniosa entre los científicos sociales y los científicos de las ciencias exactas, porque otro de los problemas de la racionalidad moderna y de la ciencia es de que se considera el método científico como el único, pero hay mucho más que eso. El nada más enfocarnos a solucionar todo a través del método científico nos está limitando, nos está quitando perspectivas. Entonces, si algo necesitamos para solucionar esta crisis ambiental, que es un sistema complejo, es verlo todo desde una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y es por ello que debemos de llegar al diálogo entre nosotros y no discriminar los conocimientos ancestrales de las culturas indígenas, que muchos de ellos tienen una muy buena relación con la naturaleza, una relación armoniosa, que es lo que hoy en día en la sociedad moderna es lo que nos falta. En los informes IPCC se plantean muchos temas abordados desde las ciencias exactas, desde la química. Sabemos que las ciencias exactas se rigen por algo meramente cuantificable, quieren que todo sea predecible, pero pues desafortunadamente en nuestro mundo real no podemos aplicar ese mismo concepto, porque somos seres no predecibles, la naturaleza también no es predecible. Entonces, por más que nos digan que las leyes se tienen que cumplir porque se tienen que cumplir y predicen todo, eso no es verdad. Las leyes funcionan en un tiempo y espacio. Históricamente se van construyendo y se van deconstruyendo. Creo que eso es importante a considerar,
Y, y también el hecho de respetar los territorios indígenas es muy importante y sobre todo también el quitarnos esa mentalidad colonizadora que a lo largo de la historia se fue implementando en nosotros, y también ese pensamiento hegemónico occidental que nos lleva al consumismo y capitalismo. También otra cosa que creo que es importante que se mencionen en los informes, y esto lo refleja Enrique Lev en Racionalidad Ambiental, es de que también se consideren las problemáticas de la desigualdad social. Es decir, en los informes nada más se muestran las consecuencias y se muestra que ha sido debido a la actividad humana, pero no muestra en sí también esa parte social que es muy importante en cuanto a las relaciones de poder que han existido a lo largo de los años, de la historia, y que es lo que también ha llevado a estas desigualdades sociales, porque hay que entender que no todos contaminamos de la misma manera y de la misma magnitud. Entonces, muchas veces le echan la culpa a los más pobres, pero en realidad los más ricos son los que más contaminan. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, de que no todos contaminamos de la misma manera. Y en conclusión, considero que los informes del IPCC deberían de abordar mucho más la problemática de la crisis ambiental con términos también sociales. Se me hace muy buena la propuesta de Enrique Lev, en donde busca que la diversidad de la cultural, la diversidad ambiental, y que propone que pues en sí la diversidad es lo que es la vida y por lo que hay que luchar, y no hay que encajar en una sola cajita como lo ha hecho el capitalismo, que nos quiere, que nos manipula a través que ejerce su poder epistemológico desde que estamos pequeños, en nosotros y a nuestros padres y a nuestros antepasados y a todos a lo largo de la historia, y de que también hay que tomar soluciones desde las ciencias sociales, no meramente desde las ciencias exactas como lo abordan los informes del IPCC. Y debemos de pensar mucho más, como Enrique Lev dice, de la racionalidad ambiental, consumir menos, tener una relación más armoniosa con la naturaleza